Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 13 de junio del año 2020. Continuando con estos videos, de serie de videos, en este caso, en el que estoy analizando el sexenio de José López Portillo, analizándolo desde mi punto de vista, es decir, de lo que a mí me tocó vivir. Ya les he comentado, él fue presidente de México de 1976 a 1982. Yo en ese tiempo, ya lo he comentado, tendría entre 13 y hasta 19 años. Este, Vamos a decir, ayer, en el video pasado, les comentaba respecto a que en 1980 hubo unas Olimpiadas en Moscú, en Rusia, y que estas fueron boicoteadas por básicamente a instancias del gobierno de Estados Unidos como protesta por la intervención militar de Rusia en Afganistán. Entonces había platicado yo hasta ahora que el presidente de Rusia se llamaba Leonid Brezhnev. Era el presidente de Rusia, prácticamente fue el que me tocó conocer desde la época de Luis Echeverría. Incluso muere casi a finales del gobierno de José López Portillo en 1982, por cierto, al que yo no recordaba quién había sido su sucesor, que se llamaba Yuli Andropov, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir yo es que yo no sabía en ese tiempo que estaba viviendo lo que se conoce como la Guerra Fría, en ese periodo donde las relaciones entre Estados Unidos y Rusia estaban realmente muy tensas por cuestiones militares. Entonces, ese sexenio de López Portillo podría ubicarse dentro de lo que se conoce comúnmente como de la Guerra Fría. Este otro personaje que no se ha mencionado, pero que tiene mucha relevancia política, era el caso del Papa. Desde Luis Echeverría a López Portillo había sido Pablo VI. Pablo VI muere y surge un nuevo papa que dura escasos meses, 1 o 2 meses, Juan Pablo I. Al morir Juan Pablo I, que nomás salió a saludar y después incluso se menciona que pudo haber existido un asesinato, ¿verdad? Entonces ahí surge este otro personaje que es muy importante en esa época y posteriormente, que es el Papa Juan Pablo II, que realiza durante el gobierno de José López Portillo el primer viaje de un papa a América, y el país que elige para visitar viene siendo precisamente México. Entonces nos encontramos con que estamos en plena Guerra Fría, ¿verdad? A mí me tocó vivir un periodo desde el gobierno anterior de López Portillo y José López Portillo. A mí perdón, de Luis Echeverría y de José López Portillo, a mí me tocaba acompañar a mi papá en su trabajo a distintos lugares del norte de México. Entonces yo siento muy así de recuerdo de aquel tiempo un gran crecimiento. Es decir, yo veía que se realizaban obras por todas partes, veía muchos cambios, crecimiento. Entonces yo palpaba ese crecimiento, ese trabajo, ¿verdad? Había mucha actividad y bueno, a veces uno, por eso es que a veces uno no se da cuenta de que hay rivales, ¿verdad? Es muy importante darse cuenta de que a veces el éxito de un país, pues surgen, podemos decir así, pues otros que quisieran detener ese avance. Es algo muy interesante. Yo les comentaba de que en estos dos sexenios, en el de Luis Echeverría y José López Portillo, lo que se intentaba era tratar de tener un crecimiento lo más que se pudiera, aprovechando que los países que habían sufrido la Segunda Guerra Mundial, pues todavía no se recuperaban. Bueno, pues ya para el gobierno de López Portillo estábamos hablando de prácticamente 40 años que había concluido la Segunda Guerra Mundial, y aquellos países que habían sido afectados, pues ya empezaban pues a desear recuperar el rol que tenían antes de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, en algún sentido, pues países como México, como otros países en América, Brasil, Argentina, pienso yo, pues no eran vistos, obviamente, ya como rivales. Y me parece a mí que en un momento dado el gobierno mexicano no percibió esta cuestión de que ya éramos vistos en cierto sentido como rivales y que en algún momento pues quisieran detener nuestro crecimiento. Y no todo mundo en la competencia, no todo mundo en la competencia juega limpio. Entonces, estábamos comentando, por ejemplo, en el video anterior, cómo la Unión Soviética interviene en Afganistán y los Estados Unidos, bueno, hacen ese boicot de las Olimpiadas, pero no solo eso. Uno de sus estrategas, político influyente en Estados Unidos, empiezan a tener ellos apoyo, a dar apoyo a los grupos contrarios al gobierno en Afganistán. Mientras la Unión Soviética apoyaba al gobierno legalmente constituido, los Estados Unidos apoyaban al grupo rebelde, en este caso unos mujahidines, que son los que con el paso de los años se vienen convirtiendo en estos terroristas que posteriormente Estados Unidos pues se vuelven sus enemigos. Estamos hablando de Osama Bin Laden, etc. Entonces existe ese contrario. Bueno, este político, este diplomático estadounidense que apoyaba a los grupos contrarios al gobierno legal de Afganistán, ese señor se llamaba, ahorita recuerdo su nombre, Brzezinski, se apellidaba Brzezinski. También a México en ese tiempo lo consideraba que era necesario detener el crecimiento, sobre todo en cuestión de tecnología, de México. Entonces, ese señor Brzezinski, me pido Brzezinski, no solamente apoyó, movió piezas e intereses para que se le entregaran armas a los grupos contrarios a Afganistán, sino que también empezó a cabildear, a ver que el crecimiento de México pues podía convertirse en un problema a futuro de los Estados Unidos. Y entonces ellos consideraban es pertinente empezar a detener ese crecimiento que a mí me tocaba ver. Yo les he comentado que yo veía que era una época de auge para los mexicanos. Teníamos mayor capacidad de compra. ¿Cómo lo podría yo demostrar? Les comenté que tenía yo un negocio, una pequeña fábrica, por ahí una bloquera. Y entonces era motivo de conversación entre nosotros, sobre todo cuando yo entré a estudiar arquitectura, que me parecía injusto que cómo era posible que los albañiles cobraran por colocar un bloque prácticamente lo que costaba. Eso era así en el gobierno de López Portillo. Los albañiles, como yo vendía bloques, pues obviamente se los vendía a los que estaban construyendo, ¿verdad? Al preguntar cuánto cobraban por colocar un bloque, estos decían que cobraban cuando menos lo que costaba el bloque. Si el bloque costaba 5 pesos, ellos cobraban 5 pesos por instalarlo. Y entonces decía, pero ¿cómo es posible? Yo tengo que comprar cemento, tengo que comprar el material con que está construido, consumir electricidad, mi trabajo propio, transportarlo y etcétera. ¿Cómo es posible que el albañil cobre 5 pesos por instalarlo? Entonces los albañiles cobraban cuando menos eso, incluso había otros que cobraban el doble y había gentes que se los pagaban. Entonces es una manera de ver cómo es que pues vamos a decir, los trabajadores de la construcción tenían muy buenos salarios en ese tiempo, había un auge. ¿Y qué ocurrió cuando entramos al periodo de crisis? Esos mismos albañiles que cobraban cuando menos lo que costaba el bloque, digamos así, como 5 pesos, resulta que después tenían que, al no haber trabajo, tenían que aceptar trabajos donde cobraban por instalar ese mismo bloque, vamos a decir, 80 centavos. Es decir, ya no era colocar
el valor, sino 5 bloques o 6 bloques por el mismo, o sea, por el mismo precio, o sea, se les bajó el precio de la mano de obra. Entonces, hay una marcada diferencia entre el periodo que vivíamos hasta finales del gobierno de López Portillo y lo que ocurrió posteriormente. Entonces, por eso cuando yo hago referencia al final de los videos de que espero que esta información les sea útil para la toma de sus decisiones, yo siempre estoy pensando en que pues la información, pues para eso sirve, para que uno sepa elegir. A mí me hubiera gustado, por decir así, imagínate qué bueno hubiera sido para mí enterarme que, por ejemplo, aquellos pesos, que por cierto va a ser la carátula de este video, aquellos pesos que me pareció a mí un asunto irrelevante, que lo cambiaran por otra moneda, si yo hubiera guardado de aquellos pesos, porque tenían plata, yo he guardado, no sé, con facilidad, 1,000 pesos de ellos, o 2,000 monedas de esas, o 3,000, esas monedas actualmente tienen un valor, no porque sean del recuerdo, sino porque por su valor en plata, tienen un valor superior de los 350 pesos. Incluso en internet puedes tú verlo, y tienen un valor incluso hasta de 500 pesos por esas monedas. Entonces, una cosa que era nuestra moneda de común, a mí me daban 1 peso de esos cuando estaba en la primaria para gastar en el recreo. Entonces, imagínate, si yo hubiera tenido esa información, hubiera ahorrado varias monedas de esas, y seguramente habría tenido pues un logro económico muy importante, ¿verdad? Si hubiera conservado esas monedas. No lo hice. Incluso hasta me parecía a mí que no tenía, que no me afectaba en nada el que el gobierno modificara o retirara de circulación esas monedas. Y con el paso de los años me doy cuenta de que retirar esas monedas de circulación eran parte de la estrategia que siguió el gobierno para que la inflación, que fue otro elemento otro fenómeno que nos tocó vivir en esa época, una inflación provocada intencionalmente por el gobierno, él intencionalmente provocó la inflación. Y el retirar la moneda, esa moneda de plata, era para que esa inflación se convirtiera en un impuesto disfrazado. Eso es la inflación. La inflación es ¿cómo podría decir? Un aprendizaje que tuve yo de esa época, un aprendizaje muy duro de esa época, de entender que la inflación es un impuesto disfrazado, y un impuesto que a veces, así como esta pandemia, pues no la puedes ver, pero ahí se encuentra ese impuesto oculto donde el valor de tu moneda pierde valor. Si hubiéramos conservado la moneda de plata, la inflación no nos hubiera hecho ningún problema para nosotros, porque la moneda, al haber inflación, aumentaría de precio la moneda, porque es la moneda de plata. Al cambiarla por una moneda que le conocen fiat, es decir, una moneda que no tiene valor, la inflación nos quita el valor a nuestro dinero. Entonces, por eso yo considero que es muy importante la información para la toma de decisiones, y en este caso, una cosa que uno tiene que protegerse es de la inflación en sus ahorros, en sus inversiones. Es un aprendizaje que tuve yo de esta época, un aprendizaje muy duro y difícil de entenderlo, difícil de comprenderlo, sobre todo si no encuentras a alguien que te lo explique bien. Entonces, dice, no, pues hay inflación, no, la inflación es un impuesto disfrazado. Y en este caso, este impuesto era deliberadamente provocado por el gobierno para robarnos nuestro dinero de nuestro bolsillo. Bueno, espero que esta información les sea útil para la toma de sus decisiones, y seguiremos hablando del gobierno y las lecciones que nos dejó el gobierno de José López Portillo. Saludos a todos, estamos en contacto, bye, adiós.